Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Agenda Económica en su versión AM por las pantallas de CNN Chile en este día miércoles 23 de julio del año 2025. Vamos a arrancar de inmediato con la revisión de las informaciones y lo hacemos con la revisión de algunos indicadores nacionales. Partimos entonces viendo cuál fue el desempeño que tuvo el IPSA durante la última jornada. Cerró en 8.118 puntos. Tuvo una leve caída, como lo podemos ver también en la gráfica que está desplegada en pantalla. Lo mismo ocurrió con el precio del dólar. También tuvo una leve caída en relación al cierre del día lunes, ubicándose en 950 pesos. Y en relación a la unidad de fomento, para el día de hoy tiene un valor de 39.219 pesos. Ha ido bajando en las últimas jornadas en relación también a lo que fue el último IPC, que fue negativo. Vamos a revisar también qué es lo que nos trae durante esta jornada las distintas portadas de los diarios nacionales de nuestro país. Partimos entonces revisando qué es lo que trae el diario Financiero en su edición de hoy. Les cuento que la primera información que se ve entonces en la portada dice relación con una situación que vincula a los servicios públicos. Señalan acá, todos los servicios públicos obtuvieron el máximo bono por cumplir sus metas, pese a una vara más alta. Esto se refiere a una situación que tiene que ver con la Dirección de Presupuestos también en relación a un programa de mejoramiento de la gestión en la que se evalúa el cumplimiento de las metas de las instituciones. Es un piso que se fija a inicios de año y se va evaluando entonces cuál es el cumplimiento de los distintos servicios públicos. Acá los datos más recientes de la Dirección de Presupuestos dan cuenta de que durante el año 2024 las 204 instituciones públicas que suscribieron evaluaciones a través de estos programas lograron adjudicarse la evaluación o más bien el puntaje más alto dentro de este rango. También vemos a un costado, la moneda pone fin al suspenso en relación a quién iba a tomar el cargo en la Superintendencia de Pensiones, y ahí vemos entonces que se decide dar continuidad a Osvaldo Macías, quien ya ocupaba este puesto y se desempeñaba en ese cargo. También encontramos en parte de esta portada del Diario Financiero del día de hoy lo que resolvió el Tribunal Constitucional en relación a este requerimiento que presentaron algunos parlamentarios por la ley de permisos sectoriales. Finalmente, el Tribunal Constitucional decide rechazar acoger a trámite este requerimiento por parte de estos parlamentarios, quienes buscaban impugnar algunos artículos que eran bastante relevantes de este proyecto de ley que yo les acabo de mencionar. De acuerdo al reclamo que precisamente realizaban los parlamentarios, esta iniciativa estaría vulnerando ciertos principios constitucionales y representaría un retroceso en lo que tiene que ver con la protección al medio ambiente. Finalmente entonces se pronuncia el TC y decide rechazar acoger a trámite este requerimiento. También vemos ahí lo que fue este debate que se realizó en el sur de nuestro país y que tuvo como protagonistas a 3 candidatos presidenciales, quienes debatieron ahí sobre distintos temas de la contingencia y también, por cierto, sobre el tema central de este Salmon Summit que se realizó en el sur de nuestro país y que, por cierto, también tocó distintos puntos relacionados a la salmonicultura. Vamos a revisar qué es lo que nos trae también el diario Pulso, el suplemento económico del diario La Tercera, el suplemento Pulso. Y ahí vemos también un dato relevante al que también le hemos seguido la huella nosotros acá en Agenda Económica, que tiene que ver con el mercado laboral. Despidos por necesidad de la empresa suben y superan los 200.000 a mayo. Para ser más exactos, 213.000 personas en lo que va del año han sido despedidas por este concepto, de acuerdo a lo que también informa Pulso. Acá distintos analistas señalan también que no se han implementado medidas más robustas, ¿no?, más concretas para lo que tiene que ver con la creación de empleos y para fortalecer este punto a nivel nacional que hemos sabido ha tenido un debilitamiento bastante importante que se ha ido también quizás acrecentando con el paso del tiempo. En otro tema también encontramos durante la edición de esta jornada del diario Pulso algunas otras informaciones. Vemos, por ejemplo, también lo que tiene que ver con este proyecto que anunció el Ministerio de Hacienda en relación a la reforma al impuesto a las pymes. Acá la oposición señala que van a rechazar el alza de impuestos derechamente y también piden hacer una separación entre lo que tiene que ver con los impuestos o con la parte tributaria del proyecto y también
con lo que tiene que ver con las contribuciones. Hay que recordar que el gobierno había señalado que se busca postergar por un año la entrada en vigencia del reavalúo de bienes raíces no agrícolas, que debía comenzar en enero del 2026. Es parte entonces de la propuesta. Acá entonces los parlamentarios señalan que para el avance finalmente concreto de esta iniciativa, lo ideal es que se separe en dos propuestas. Vamos a revisar también qué es lo que nos trae por último el Cuerpo de Economía y Negocios del diario El Mercurio durante esta jornada. Vemos también ahí parte alguna de las puntos de trabajo o un punto también de interés o más bien de preocupación en relación a lo que fue la gestión de Javier Echeverri, por ejemplo. Ahí se menciona armas y contrabando, el foco de evasión en carreteras que dejó preocupado a Javier Echeverri, recordemos, ex director ya del Servicio de Impuestos Internos. Tuvo una salida bastante polémica en relación también a lo que fue ahí una polémica por las contribuciones de una vivienda a su nombre. Ahí vemos también entonces parte de lo que va a ser los desafíos, uno de los desafíos, por cierto, de la nueva persona que va a estar a cargo de este servicio, que es Carolina Saravia. También un poco más abajo, en la otra lámina, bien digo, podemos ver también lo que fue parte de este Salmón Summit, las distintas medidas, propuestas económicas que surgieron en torno a este seminario que se realizó en el sur de nuestro país y que también convocó, como ya les contaba, a los 3 candidatos presidenciales que están liderando las encuestas al día de hoy. De hecho, vamos a pasar a revisar también parte de lo que fue esa información, porque hubo distintos puntos que se tocaron en este debate, hubo distintos encuentros ahí también, contención, como suele suceder en este tipo de contextos también, no solamente en torno a lo que tiene que ver con la actividad de la salmonicultura en nuestro país, que era el foco, como yo les contaba, de esta actividad, sino que también, por cierto, de temas vinculados a la economía, a la producción también en esa zona y en ese rubro en particular, y a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la permisología y todos esos puntos que han ido trabando también parte del crecimiento en la zona. Pasamos a revisar el siguiente informe de Macarena Román, que nos cuenta más detalles. Entre gritos de los adherentes de Yanet Jara llegó José Antonio Kast al encuentro Salmón Summit 2025, aunque minutos después y dentro del Teatro del Lago en Frutillar, el escenario fue diferente. Muy buenas tardes. Así comenzaron los 10 minutos de exposición del líder republicano. Recibimiento diferente obtuvo la candidata oficialista. ¿Dónde parto? Por la derecha. Siempre por la derecha. Jara, por sorteo, fue la encargada de abrir los discursos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Más o menos nomás parece que están. El público reunido mostró más cercanía con los candidatos de la oposición, aunque la ex ministra del Trabajo intentó en varias ocasiones, medio en broma, medio en serio, romper el hielo. Quiero decirles que no se preocupen. En mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si acá. Como era esperable, hubo más coincidencia entre los candidatos de oposición que con el oficialismo. Por ejemplo, ambos hicieron alusión a la ley Lafkenche, que resguarda el espacio costero marino de los pueblos originarios, y además en distintas ocasiones cuestionaron a la actual administración. El actual gobierno trató de destruir la industria del salmón con un proyecto de ley que eliminaba la posibilidad de cultivar salmones en áreas protegidas. Y fue justamente la candidata de Chile Vamos quien protagonizó quizás el momento que más reacciones generó. Esto fue lo que dijo cuando se le preguntó sobre el problema que genera la permisología. Lo que pasa es que yo creo que eso lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza. ¿De la fuerza? De la fuerza. ¿Y cómo de es la eso? fuerza de demostrar en regiones que aquí las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable. ¿Se imaginan yo dijera lo que dice Evelyn? ¿Que esto se soluciona por la fuerza? Se las dejo como reflexión. Y eso es del Ejecutivo. Yo ahí discrepo en parte con lo que señala Evelyn. Y nosotros no podemos exigirle a las regiones que por la fuerza logren los cambios, y para eso queremos liderar Chile. Pero no todos los momentos tensos fueron de la abanderada de Chile Vamos. Entre la ex ministra del Trabajo y el abanderado republicano también hubo desencuentros. Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue Quisiera bastante preguntarte, Evelyn fue ministra de- quisiera preguntarte, Sí, lo que pasa ¿qué es que ahí hiciste aumentó el empleo por la y aquí industria? aumentó el desempleo. Espera, que está ¿me permite? preguntando, Sí, por está favor. preguntando Janet. Es que mira,
Yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos no es efectivo. Yo solamente quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Es dado que tiene un compromiso tan grande por reducir el Estado, como él sí fue diputado, ¿cierto? ¿Qué hiciste por la industria salmonera? Me he dedicado a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Chile. Esas son las medidas, a esa señor izquierda adversario. que quiere Ninguna, tratar con amor a los ninguna. Le delincuentes. agradecemos. Eso mientras Evelyn Matei Evelyn quería tomar la palabra con una réplica. No, gracias. La verdad es que... Me pasa que... Bien. La verdad es que no tiene nada que decir. De hecho, la exalcaldesa fue la única de los candidatos que no utilizó los derechos a réplica. Jara, en cambio, fue la primera en gastar las dos oportunidades y hasta interpeló al público cuando hablaba de la dicotomía que significaría bajar los impuestos y entregar subsidios a pymes. ¿Alguien puede creer que las dos cosas pueden funcionar a la vez? Hay un problema ahí, amigo. Hay un problema ahí. Quienes sin duda tuvieron un problema son los candidatos que no fueron invitados a este evento organizado por Salmón Chile. Es una falta de respeto a la gente. La élite de la industria del salmón claramente se tiene que rodear con la casta política, de izquierda y derecha. Se decidieron por 3 candidatos y yo la verdad es que respeto la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Con la asistencia de los 3 candidatos presidenciales que lideran las encuestas, finalizó el evento que se realiza año tras año y que marcó esta vez el primer debate cara a cara de quienes podrían convertirse en el próximo presidente o presidenta de la República. Vamos a cambiar de tema y les cuento que el debate en torno a la eventual eliminación de la unidad de fomento que se ha tomado también el centro de la atención en los últimos días sigue sumando detractores esta idea, la verdad. Hay que recordar que esto se comenzó a levantar a raíz de la aprobación de un proyecto, de la aprobación de uno de los trámites de este proyecto que está presentado en el Congreso. La Comisión de Economía entonces dio un paso hacia el avance de este proyecto que precisamente busca eliminar la unidad de fomento, lo que ha generado distintas críticas de distintas autoridades, exautoridades también, algunos expertos en relación a los perjuicios que esto podría tener. Hay que recordar que el ministro de Hacienda también tuvo palabras para esto. Él decía, no exagero al decir que la eliminación del OF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile en un momento en el cual hay déficit habitacional, en un momento en que también el valor del suelo, el valor de las propiedades está aumentando. Él hacía también la salvedad por ese lado. Por otra parte, desde la Comisión para el Mercado Financiero también hicieron una advertencia en la misma línea y ayer pudimos tener las declaraciones también de Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, que también hacía sus puntos en relación a esta materia. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. La verdad es que lo único que traería en el corto plazo es un aumento de las tasas nominales y un aumento en el costo del crédito inmobiliario y por lo tanto afectaría al sector inmobiliario. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas medidas. La eliminación del UF no es una cosa que uno simplemente la vaya a hacer porque se le ocurrió o porque por algunas razones pueda parecer razonable, sino que hay que ver cuáles son los impactos que eso tendría. Y claro, en principio uno podría decir que hay muchas cosas que están en el UF que no van a seguir subiendo con la inflación. Bueno, pero en los contratos nuevos, que no se van a poder hacer en UF, ¿van a ser más caros o más baratos que los actuales? Y lo más probable es que para cubrir ese riesgo inflacionario terminen siendo más caros. Hay entonces parte de las impresiones que ha dejado esta idea. Es un proyecto que sigue también ahí en su trámite, en su discusión, pero sin duda se encendieron algunas alarmas luego de entonces la aprobación por parte de la Comisión de Economía. Han surgido distintas posturas y vamos a ir también viendo cuáles son las reacciones que van saliendo en torno a este tema. 8:16, vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones y ya volvemos con más acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile y vamos a hablar de un tema bastante relevante en la entrevista del día de hoy. Falta un par de días para que se cumpla un año desde la promulgación de la ley Karin y es importante también comenzar a hacer los balances, ir viendo
cómo ha sido la implementación de esta normativa, cuál es la percepción también de los trabajadores y funcionarios en relación a las medidas que ha permitido también tomar por parte de las empresas esta ley. Así que para hablar de ese tema vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG en Chile, quien ya podemos ver en la pantalla. María Cristina, muchas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Económica. Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría, María Cristina, que partiéramos haciendo una especie de balance un poco más general, ¿no?, de lo que ha significado también la implementación de esta normativa. Sabemos que el caso que originó la creación de esta ley es una situación real que vivió una persona que se enfrentó a distintos tipos de maltrato en su contexto laboral, que no fue asistida a tiempo y terminó en una tragedia. Entonces, esa es la relevancia en el fondo de la existencia de esta ley. Cuéntanos un poco, al parecer de ustedes también, cuál es el balance que hacen, al menos de la existencia de esta normativa. Bueno, lo primero es señalar que existía esta normativa con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley denominada Ley CARI, ¿no es cierto?, la ley 21.643. Ya existía en el Código del Trabajo un procedimiento de denuncia del acoso laboral y el acoso sexual. Entonces, no era una novedad. Simplemente lo que hace la nueva normativa es profundizar, establecer ciertos principios que deben regir las denuncias de acoso laboral y de acoso sexual. Y claramente la promulgación de la ley, la publicación y su entrada en vigencia, ¿no es cierto?, generó una avalancha o una ola de denuncias que hasta la fecha se han tornado bastante comunes, ¿no es cierto?, en los espacios de trabajo, y lo que ha hecho un poco es que ha llevado la conflictividad al espacio de trabajo. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, quizás como que nos pasamos un poquito, el péndulo se movió hacia un lado en que hoy día, la verdad es que mucha gente en los espacios de trabajo, nosotros nos preguntan bastante, como, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Entonces, tiene que ver con un cambio cultural que se ha incorporado, ¿no es cierto?, en el espacio de trabajo. Hay muchas bromas que antes se entendían como bromas, hoy día ya no se entienden así y pueden dar pie o pueden dar lugar a una denuncia por acoso laboral. Tenemos eso, ¿no es cierto?, y tenemos casos súper extremos como fue aquel que llevó principalmente a la presentación de este proyecto y finalmente a la publicación y entrada en vigencia de esta ley. Entonces, obviamente, lo que quería hacer la ley CARI, ¿no es cierto?, era eliminar el acoso laboral, pero probablemente no había tanto consenso en qué íbamos a entender por acoso laboral. Entonces llegamos a un momento en que materias que antes de la publicación de la ley alguien no iba a considerar acoso laboral, y hoy día sí, porque principalmente el cambio que trajo la ley es que cambió la necesidad de que se tratase del acoso para que se configurara el acoso, que se tratase de una conducta reiterada. Hoy día, ¿no es cierto?, con la normativa vigente, basta con una conducta para que se configure el acoso laboral. Por supuesto que eso dio pie a una cantidad bastante grande de denuncias, ¿no es cierto?, de materias que probablemente en un contexto anterior no habrían sido calificadas como acoso laboral. Ajá, entonces, por un lado, claro, entonces lo que se venía a remediar, por eso decía que se movió un poco el péndulo hacia el otro extremo. Entonces, lo que se venía a remediar finalmente dio pie a que hoy día cualquier cosa podía ser objeto de una denuncia de acoso laboral, y eso ha generado hasta la fecha una presentación de denuncias bastante alta, por un lado, y con el consiguiente, ¿no es cierto?, por el otro, con la consiguiente demora y saturación de la Dirección del Trabajo respecto a solucionar esas denuncias. Más que solucionar, la Dirección del Trabajo es un organismo que en este caso, ¿no es cierto?, tiene que hacer un control formal de los informes de acoso laboral y acoso sexual cuando estos son llevados adelante por el empleador, porque recordemos que se puede hacer tanto a través por el empleador en forma directa o bien presentarlo ante la Inspección del Trabajo, la denuncia, ¿ya? Entonces, la investigación la puede llevar adelante la Inspección del Trabajo o bien la puede llevar adelante el empleador. Pero si la lleva adelante el empleador, igualmente ese informe está sometido a un control formal de parte de la Dirección del Trabajo, lo cual obviamente ha generado, dado que la Dirección del Trabajo está absolutamente saturada con las denuncias que tienen que llevar adelante, que hay una demora importante en cuanto a la resolución o en cuanto al visto bueno de los informes. María Cristina. Entonces, eso genera, ¿sí? En ese sentido, en el fondo, de acuerdo a lo que tú también nos estás mencionando, esta especie de que, claro, las denuncias o la existencia de esta ley también tiró el péndulo hacia otro lado, quizás presentando situaciones que
En algunos casos hay que hacer la salvedad también, no en todos, quizás tenían otro tipo de solución, quizás otro tipo de mediación, sin la necesidad de llevarlo quizás hasta esta instancia. Pero ¿qué rol juega ahí entonces también la organización, ¿no? Por ejemplo, en la medida de ir capacitando también a los funcionarios, de tener la información quizás un poco más a disposición. ¿Cómo ha ido también jugando ese rol las distintas empresas? Claro, las empresas principalmente, o por lo menos lo que nosotros le hemos recomendado a nuestros clientes como KPMG, principalmente ha sido mantener un rol preventivo activo, es decir, capacitar, sensibilizar cuáles son aquellas conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral, de manera que haya algún tipo de baja, ¿no es cierto?, en las denuncias, y que los conflictos laborales no se resuelvan a través de una denuncia ley Cari, que es un poco lo que ha pasado. O sea, si dos personas tienen un conflicto, o un grupo de trabajadores tiene un conflicto, hoy día la primera como alternativa que podrían considerar es presentar una denuncia ley Cari, ¿no es cierto? Entonces, y la expectativa de la persona que presenta la denuncia es que ojalá la otra le termine el contrato y se vaya a la empresa, ¿verdad? También hemos visto casos en que algunas personas presentan la denuncia y después quieren de alguna forma negociar su salida. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso digo que hay un montón de casos que podrían haberse solucionado de otra forma y que no sería necesario implementar una denuncia vía ley Karen. El problema es que si ya presentada la denuncia, se activa el procedimiento, el procedimiento. En el fondo la empresa está obligada, si es que es la que va a llevar adelante la denuncia, está obligada, ¿no es cierto?, a iniciar el proceso, o bien está obligada a derivar los antecedentes a la Dirección del Trabajo. Entonces, cuando ya en el fondo se activó esa palanca, ley Karen, ya no tenemos nada que hacer. Por eso es tan importante, como te señalaba, que las empresas adopten la mayor cantidad de medidas preventivas posibles. Ahora, eso no asegura que no van a existir denuncias por ley Karen, pero claro que sí va a permitir bajar la tasa, ¿no es cierto? Y probablemente también mejorar el ambiente, el clima laboral. Hay una preparación en caso de que se generen este tipo de discrepancias o conflictos que quizás tienen una connotación un poco menor en relación a otro tipo de hechos que también posiblemente es el foco de esta normativa. María Cristina, también te quería preguntar, precisamente en base a lo que tú nos estás diciendo, ¿se sugiere entonces que los empleadores tengan una conducta preventiva más bien activa, quizás activar ciertos protocolos, ciertas capacitaciones de conducta laboral, de buen trato? ¿Cómo ha ido funcionando eso también? Porque claro, está la sugerencia, pero en la práctica se hace, tiene quizás algún grado de efectividad. Tú también lo decías, esto no asegura que los conflictos desaparezcan, pero sí es mejor que no tomar ninguna acción. O sea, por un lado, hay muchas empresas que sí les ha funcionado, que sí han podido ir mejorando el clima laboral, de manera que los conflictos no se solucionan a través de denuncias ley Karen, como por ejemplo implementando o armando pequeños grupos de no sé, como embajadores del buen trato, de la buena convivencia, ¿no es cierto? Entonces hay como una especie de primera instancia que si alguien tiene algún tipo de conflicto puede buscar a una de esas personas que lo pueden ayudar, que pueden actuar como facilitadores para la resolución de un eventual conflicto. A veces la gente quiere un poco como desahogarse y quiere evitar dejar pasar cosas que lo molestan o que lo hacen sentir mal. Entonces, eso claramente no tiene por qué resolverse a través de una ley Karen cuando, por ejemplo, a lo mejor alguien, no sé, llegó, qué sé yo, con algún tipo con alguna ropa y alguien le como que tiene una talla, ¿no es cierto? Y el otro se ofendió, se sintió mal. Claramente, una recomendación es como no hablar ni del cuerpo de otros, ni de cómo se viste el otro, ¿no es cierto? Venimos a trabajar, obviamente tampoco, no sé, los chilenos estamos muy acostumbrados quizás a esas tallas que son como muy pesadas, Pero como tú lo decías también, va de la mano con un cambio cultural, ¿no? Que también es quizás más que una recomendación, claro, es lo que se señala, porque para mantener precisamente el buen clima, el buen trato dentro de las empresas y evitar ese tipo de conflictos. María Cristina, el tema nos da para mucho, lo sabemos, pero se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer por esta conversación, por ponernos también en perspectiva cómo ha sido la mirada por parte de las empresas, que es sumamente importante también cómo están llevando a cabo la implementación, por cierto también porque eso afecta directamente a sus colaboradores. María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG en Chile, muchas gracias por esta conversación y acompañarnos acá en Agenda Económica. Chao, muchas gracias.
8:29, antes de terminar la edición de hoy, les cuento que en horas de la noche de este martes surgió una información en relación a un operativo en torno, en las dependencias más bien del Ministerio de Hacienda a raíz de un incendio. Lo que se conoció con el paso de las horas es que no hubo afectación a personas, tampoco a la dependencia en sí, a archivos importantes, decía también ahí la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, que entregaba también algunas declaraciones en relación a esta emergencia que se originó en el piso 11 de las dependencias de Teatino 120, específicamente en una sala cercana al shaft de ventilación y distribución eléctrica. Esa es la información, entonces no hubo mayor daño, de acuerdo a lo que entregaron también como información las autoridades. 8:30, dejamos hasta acá la entrega de las informaciones en Agenda Económica M. Yo me despido, pero los dejo invitados, por cierto, a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile, porque ya vienen más informaciones en CNN Chile Radio. Que tengan un muy buen día.